Muy buenos días, estimados hermanos. Sean bienvenidos a nuestro servicio en línea. Estamos muy agradecidos al Señor por darnos este medio, por el cual Dios nos permite compartir la palabra y gozarnos juntos a través de los cánticos. El día de hoy vamos a estar entonando dos himnos y el primero se titula Contempla a Dios. Este himno nos muestra dos medios por los cuales Dios se ha revelado. Y como aprendí en una oportunidad en la universidad, cuando Dios se revela, Dios espera que nosotros respondamos. Y la correcta respuesta a la revelación se llama adoración. Y hay dos medios por el cual Dios se ha revelado. Uno es un medio general y es la creación. Cuando nosotros contemplamos la creación, nuestra respuesta debería ser adoración, porque detrás de este hermoso diseño está la mente de un Dios sumamente inteligente, sabio, que ha diseñado todo con un propósito. Pero hay una segunda revelación que nos muestra este himno, y es la revelación particular en la persona y obra de Jesucristo. Es esa obra redentora de Jesucristo que nos permite obtener salvación, hallar gracia, hallar misericordia y obtener entonces la esperanza de nuestras almas. Y todas estas cosas deberían redundar en nuestro corazón en adoración. Por eso te invito a adorar junto con nosotros a través de este primer himno. El segundo himno se titula Solo en Jesús. Y después de habernos dicho los motivos por los cuales debemos de adorar a Dios, nos anima el himno a poder descansar en Él, a confiar en Él. ¿Por qué? Porque Él es luz, Él es verdad. También nos anima a encontrar nuestro refugio, nuestro descanso en Él, porque el Señor es capaz de poder sostenernos en medio de la tribulación, en medio de la angustia. Y hermanos, Cristo ha resucitado y por medio de su resurrección es que nosotros podemos tener esperanza. Solo en Jesús. Cantemos estos dos himnos.
Continuamos en nuestra serie de prédicas en el Evangelio de Marcos y en esta oportunidad tocaremos el capítulo 15 del libro de Marcos. Marcos 15 del 1 al 15. Acompáñeme en la lectura de la palabra. La palabra de Dios dice así: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes, con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: ¡crucifícale! Pilato les decía: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más: ¡crucifícale! Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Estamos haciéndonos la pregunta: ¿quién es este Jesús? Es la primera vez en el libro de Marcos que se menciona 6 veces en este capítulo que Jesús es rey, el rey de los judíos. ¿Qué está pasando con Jesús, el rey de los judíos? ¿Acaso está siendo tratado como alguien digno de su realeza? ¿Acaso está siendo honrado, ocupando un lugar en el trono? Pues eso no está sucediendo. Jesús está siendo tratado como la peor cosa que se pudo cruzar en la vida de alguien. Frente a nosotros está el rey de los judíos, quien se encuentra en la jugada judicial más descabellada de todos los tiempos. La vida del rey de los judíos está en juego. Esta sentencia tiene sus protagonistas. Por un lado, los principales sacerdotes. Por otro, Pilato. Y por último, un hombre llamado Barrabás. El poder religioso, liderado por los principales sacerdotes, quería desaparecer sí o sí a Jesús. Desde el capítulo 14 de Marcos, los principales sacerdotes están reunidos desde la noche para proceder a un supuesto juicio, con el propósito final que los romanos decidan por recomendación que Jesús sea declarado digno de muerte, porque así lo habían decidido en el Sanedrín. Todo el concilio decidió llevar a Jesús a Pilato. Y para acercarse a Pilato, según Lucas 32:2, buscaron acusarlo de ser una amenaza para Roma, mencionando que prohibía a los judíos pagar impuesto a César. Y eso era completamente falso, era una mentira. Jesús nunca mencionó eso, más bien dijo: dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios.
Seguro que esta acusación fue utilizada para llamar la atención de Pilato. En el Evangelio de Juan nos relata lo que verdaderamente buscaban los principales sacerdotes y escribas. Juan 18, 29, 31 dice lo siguiente: entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si éste no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y es aquí donde vemos el punto principal de lo que buscaban los principales sacerdotes. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Los principales sacerdotes no querían un juicio o algo parecido para determinar si Jesús es digno de muerte. Su envidia profunda los llevó al punto de acusar a Jesús y buscar a alguien para que ejecute la sentencia directa de su muerte. Dice el primer versículo en Marcos lo siguiente: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado, tal cual malhechor, atado, y le entregaron a Pilato. No solamente eso, sino el versículo 3 añade que los principales sacerdotes le acusaban mucho. Y esto nos lleva a nuestro primer punto: el silencio del rey. Pilato se maravillaba que Jesús no respondiera a las acusaciones. Dice el versículo 4 y 5, otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Imagínate encontrarte en esta situación. Imagínate ser acusado de algo injustamente. ¿Cómo te sentirías? ¿Qué reacción tendríamos? Desde luego, seguro que automáticamente, conociéndonos como somos, abriríamos nuestra boca para defendernos. Seguro que llamarías rápidamente a tu abogado para que pueda enfrentar este caso. Seguro que también lucharías emocionalmente al escuchar las acusaciones, al escuchar todo el panorama. La angustia se apoderaría de tu corazón, la desesperación, tal vez el llanto, tal vez hasta gritar. Seguro que pensarías: algo está saliendo de mi control. Algo está sucediendo que no me imaginaba. Jesús, el Rey, guardó silencio. Este es el mismo Jesús que con el poder de su palabra fueron creadas todas las cosas. Este es el mismo Jesús que al abrir su boca calmó la gran tempestad y hubo bonanza. Este es el mismo Jesús que mandó salir del cuerpo de un hombre una legión de demonios. Este es el mismo Jesús que pudo pedir más de 12 legiones de ángeles para evitar que lo arrestaran. ¿Por qué guardó silencio Jesús?
porque Jesús estaba sujeto al plan soberano de su Padre. Y sabía que Él era el gran protagonista del plan. Tal vez sea la primera vez que escuches esto. Es que el silencio de Jesús contó para nuestra justicia. ¿Por qué? Porque si Jesús se defendía, iba a ir en contra del plan soberano de Dios. Y no tendría una vida justa. La vida justa de Jesús vale y vale muchísimo para nuestra justificación. Por eso dice en el Evangelio de Juan 18:32, Jesús hablando y diciendo, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Como diría un pastor, Jesús estaba determinado a ir a la muerte para dar su vida en lugar de aquellos que no lo eran. En silencio asumió la culpa de otros y aceptó morir en lugar de ellos. De haberse defendido y haber ganado su caso, nos habría dejado a todos en nuestra culpabilidad. Volvamos al caso. La persistencia de los principales sacerdotes es escalofriante. Están totalmente empeñados de destruir a Jesús para siempre. Ellos piensan que están controlando este juego, pero todo esto sucede a la medida y en el tiempo de acuerdo al plan de Dios. Vayamos a Pilato. Pilato es lento para dar a los principales sacerdotes lo que están exigiendo. No quiere tener la reputación de condenar ligeramente a muerte a un hombre. Pilato no tiene interés de juzgar a Jesús. Quería de alguna manera deshacerse de este problema. Es por eso que según el Evangelio de Lucas, Pilato trata de traspasar la responsabilidad a Herodes. Y él está encantado de recibir a Jesús. Él espera ver alguna señal de parte de Jesús. Así que después de burlarse un tiempo, Herodes le envía de regreso a Pilato. Y esto nos dirige al segundo punto, el interrogatorio del rey. Inicialmente Pilato había preguntado al mismo Jesús en el versículo 2. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo Jesús le dijo, tú lo dices. La respuesta de Jesús tuvo que haber movido la conciencia completa de Pilato. Incluso el libro de Mateo nos relata que la mujer de Pilato le mandó decirle en Mateo 27:19, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Jesús, con su respuesta, le había dado una gran verdad indirectamente a su vida. Según Juan 18:37, le dijo Pilato, luego, ¿eres tú el rey?
Respondiendo Jesús, dijo: tú dices que yo soy rey. Fue en esos precisos momentos que Pilato escucha un mensaje celestial que de seguro lo dejaría sorprendido aún más. Continúa diciendo Juan: yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y Pilato solo atinó a preguntar: ¿qué es la verdad? Este fue un momento único en la vida de Pilato. Él está tan cerca, pero a la vez tan lejos de la verdad. Pilato creyó la mentira del hombre, que no pudo abrir sus ojos a la verdad. La mentira lo tenía atrapado, que no podía ver la verdad fuera de él. Hermanos, somos rápidos, muy rápidos en creer las mentiras del mundo. Nos gusta jugar con la mentira porque es la vía más rápida. Preferimos la mentira porque nuestra reputación, honor o identidad está por encima de la verdad. La mentira es un bocado muy fácil de digerir, pero es un vómito al salir. Jesús, con las palabras directas a Pilato, Jesús mismo vino a decirle: he venido a dar testimonio de la verdad. Juan 1:14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y el versículo 17 en el mismo capítulo dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué vinieron por medio de Jesucristo? Porque Jesús es la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Jesús le dijo a Pilato, porque Él es el camino y la verdad. En Juan 8:32 también Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús es la verdad. Pilato todavía no quiere condenar a un hombre inocente. El versículo 9 dice: y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Pero la presión de los judíos estaba creciendo aún más. El versículo 12, respondiendo Pilato, les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis el rey de los judíos? Y la gente quería una sola cosa: quería crucificar a Jesús. Y Pilato nuevamente responde: pues, ¿qué mal ha hecho? Versículo 14. ¿Por qué Pilato hace todas estas preguntas? ¿Qué es lo que realmente le importa? A Pilato no le importaba a Jesús, ni mucho menos la verdad. A Pilato le importaba su reputación,
su honor, su gloria. ¿Por qué? Porque para Pilato perder esas cosas eran más valiosas que conocer la verdad. Hermano, ¿qué importa más en tu vida? ¿Tienes a la verdad en tu vida? ¿O te cuesta soltar algo de este mundo para conocer la verdad? Esta verdad ha traspasado las profundidades de tu corazón. ¿O luchas con seguir atado a los ídolos de tu corazón? Jesús les dijo a Pilato, Jesús vino a nacer a este mundo para dar testimonio que es la verdad. Él mismo afirma ser la única y exclusiva verdad que nos demanda responder creyendo. Tan solo conocerlo traerá verdadera libertad al alma. Tan solo oír su voz causará que lo sigas hasta la muerte, hasta el fin. En estos momentos, usted que me está escuchando, estás tan cerca de la verdad. Pero examina si tu vida está muy lejos de la verdad, posiblemente. Volvamos a la escena. Y en el versículo 11 dice: Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltasen más bien a Barrabás. Los principales sacerdotes están dispuestos a que Barrabás, un asesino condenado, sea liberado si Pilato consiente crucificar a Jesús. ¿Quién es este Barrabás? Versículo 7 nos da un alcance. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Barrabás es un ladrón y asesino, de alguna manera identificado como un insurrecto antirromano. Es imposible determinar en cuál específica sublevación se vio involucrado, si fue por algún motivo político o si fue por algún motivo personal. Estas acciones rebeldes fueron muy comunes en los días de Jesús. Y Pilato astutamente pone a elección del pueblo la condena. Los judíos, por tradición, tenían que en el día de la fiesta soltaban a un preso. La multitud tenía que elegir entre Jesús o Barrabás. La libertad de Barrabás dependía de la condenación de Jesús. Si Jesús era absuelto, Barrabás quedaría condenado. Si Jesús era condenado, Barrabás quedaría absuelto. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto: la sentencia del rey. Ahora Pilato tiene enfrente a dos hombres. A un lado a Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de los judíos. Y al otro lado a Barrabás, el asesino, ladrón y rebelde. Y pregunta delante de la gente:
¿A cuál de los dos quieren que suelte? No hay un nivel de comparación. ¿Cómo es posible que tú pongas en comparación la vida de Jesús con la vida de Barrabás? Y la gente grita a una sola voz: ¡a Barrabás! Pilato cede a la presión del pueblo y Jesús es entregado a muerte. El versículo 15 dice: y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Barrabás, el asesino, el rebelde, el ladrón, quedó en libertad, y Jesús, el inocente, debía morir en una cruz. Sí, aquel Jesús que resucitó la vida de la hija de Jairo, que dudaba en su temor de que Jesús podría haber hecho algo con la vida de su hija. Sí, aquel Jesús que sanó a la mujer con flujo de sangre por más de 12 años en su vida. Y le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Sí, aquel Jesús que liberó a un niño endemoniado a pesar de la incredulidad de su propio padre. Sí, aquel Jesús que alimentó a más de 5,000 personas que tenían hambre y sació y sobró. Sí, aquel Jesús que dio vista al ciego, aquel hombre llamado Bartimeo que mendigaba y pudo ver. Sí, aquel Jesús que permitió que los niños se acercaran y dijo: dejad que los niños vengan a mí, porque de tales es el reino de Dios. Aquel Jesús que dio vista a los ciegos, que hizo saltar a los cojos. Aquel Jesús que dio vida a los muertos. Aquel Jesús que calmó tempestades y el caos de lo que estaba roto en el corazón. Ahora aquel Jesús es puesto delante de un pueblo como condenado. ¿Por qué fue condenado el rey de los judíos? Quiero recordar al apóstol Pedro. ¿Pedro? Sí. Aquel que hace poco acaba de negar a su propio maestro. Aquel que estaba profundamente dolido, llorando arrepentido por lo que había hecho. Pedro, 50 días después, se levantó. Y 2000 años después quiero levantar las mismas palabras de la predicación del apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, versículos 22 y 23. Pedro dijo: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Por qué fue condenado el rey de los judíos? 1. Porque así fue el designio de Dios. No era el mal manejo del juicio en sí, ni tampoco buscar manera de suprimir el destino de Jesús. Dios tenía toda esta escena determinada. Él mismo diseñó su ejecución. Anticipó que debería ser así
y que pasaría de ese modo. ¿Por qué fue condenado el rey de los judíos? 2. Porque solo un verdadero inocente podría pagar por el culpable. Él es el justo que pagó por los injustos para llevarnos a Dios. Solo Jesús podía satisfacer la justicia de Dios al morir en una cruz, siendo el sacrificio sin mancha ni pecado, que fue inmolado por nuestra culpabilidad. Sí, hermano, nuestra culpabilidad, porque quiero que sepas que nuestra condenación sentenció a Jesús. ¿Por qué fue condenado el rey de los judíos? 3. Porque Barrabás es la descripción más exacta de tu vida, de mi vida, de nuestras vidas. No somos mejores ni peores que Barrabás. Al igual que Él, estamos condenados, perdidos en nuestros delitos, alejados de Dios, manchados por el pecado. Y en esos precisos momentos, quiero que contemples lo que Jesús es capaz de hacer por ti. Como un escritor dijo, lo que está en juego en ese juicio entonces no era la suerte de Cristo, sino el destino eterno de todos aquellos a quienes Él vino a salvar. Para concluir, ¿qué significa esto? Y este es el cuadro más maravilloso del Evangelio que Dios nos ha dejado. Maravíllate conmigo porque Jesús es el Rey. Jesús es nuestro sustituto. Hermano, Jesús tomó nuestro lugar de condenación, tal igual como lo hizo con Barrabás. Jesús nos ama tanto que nos dice, dame tu condena, dame tu culpabilidad, dame tus miedos, dame tu vergüenza. Yo los llevo, yo vine a pagar por ti. El Rey que vino a la pobreza terrenal para sustituir con su vida toda nuestra pobreza espiritual. El Rey que se ofreció a sí mismo en sacrificio para expiar la culpa y purificar nuestros pecados con su sangre. El Rey que prefirió cargar sobre una cruz el juicio para asegurar aquella gracia salvadora y accesible para el hombre. Este es el Jesús, el Rey, nuestro sustituto. Él es suficiente. No hay nadie como Él. Y por la fe, Jesús es tu Salvador. El precio ya está pagado. Alabado sea el Señor que tomó nuestro lugar en la cruz. Y Él quiere ser el Rey de tu corazón. No lo sustituyas con cualquier otra cosa, mentira de este mundo. Él quiere ser el Rey de tu corazón. Vive solo para Él. Jesús, el Rey de los judíos, es el Rey y es nuestro sustituto. Acompáñame orando. Padre, gracias, oh Dios,
por mostrarnos maravillosamente la obra de Cristo a través de tu palabra y el glorioso Evangelio. Oh Señor, gracias a Jesucristo que pagó por nosotros nuestra culpabilidad, tomando nuestro lugar en la cruz. Oh Dios, solo tú, oh Jesús, solo tú fuiste capaz de ver la miseria de nuestro corazón y llevar sobre la cruz todo el peso. Tú eres inocente y nosotros los culpables, oh Dios. Y gracias por salvar nuestra vida de aquella culpabilidad y darnos a través de la maravillosa gracia la salvación y el acceso a tu gloria. Oh Cordero de gloria, gracias, porque inmolado fuiste por nuestra causa. Alabamos tu nombre y en tu nombre oramos. Amén. Que Dios te bendiga.